nuestro protagonista se da cuenta de que el aire fresco de la noche, la luz parcialmente oculta de la luna y los sentidos de un asesino transmiten el mismo mensaje. Nuestro protagonista Leon, al ser elogiado diciendo que lo había hecho bien de nuevo, levanta la cabeza para mirar al hombre y agradece a Darut las amables palabras. El hombre se llama Dorothy Robert y le dicen que esta noche será asesinado por ese hombre. Darut le dijo que lo había hecho bien como jefe en la sombra y le agradeció su trabajo en la oscuridad, ya que el poder de la familia había crecido rápidamente. Él respondió respetuosamente que solo hacía lo que era necesario, pero Darut dijo seriamente su nombre y le preguntó si creía que una sombra necesitaba libertad. Él respondió que las sombras están hechas para obedecer a sus amos y no tienen pensamientos, sentimientos ni mentes propias. Darut le dijo que lo sabía, así que, si lo sabía, le preguntó por qué actuaba por su cuenta y cómo se había liberado del lavado de cerebro. Se quedó estupefacto al oírlo y se preguntó cómo lo había averiguado Darut. El lavado de cerebro es el método que utiliza la familia Robert para controlar su organización de asesinos, Sombra. Los Robert secuestran o compran niños y los obligan a trabajar como asesinos toda su vida para la familia Robert, haciendo todo tipo de maldades y actos perversos. En otras palabras, entrenan a esos niños para que sean los perros leales de la familia. A Leon también le lavaron el cerebro, pero por casualidad consiguió liberarse de esas cadenas. Ahora se pregunta cómo lo sabe Darut y le pregunta cómo se enteró. Darut le dice que él y todos los demás asesinos llevan 2 collares. Uno es para lavar el cerebro y el otro es. Entonces Darut chasquea los dedos, haciéndole sentir atacado, toser sangre, agacharse en el suelo y gritar de dolor mientras Darut solo le sonríe. Se pregunta qué es ese dolor y siente como si le estuvieran cortando el corazón por la mitad. Darut sonríe y le dice que se llama gusano de la ira. Le explica que tiene un insecto en el cuerpo que le devora el corazón mientras le da órdenes. Sabe que es el peor tipo de encantamiento que existe, que les permite ver las emociones del esclavo. Le pregunta furioso a Darut por qué los alimentó con gusanos de la rabia y si el lavado de cerebro no era suficiente cuando actuaba como la persona más justa y recta. Pero Darut se limita a decirle que tenía buenas intenciones, que se liberó del lavado de cerebro. Y hay un dicho que dice que cada persona lleva una máscara, pero resulta que su máscara es más gruesa que la de los demás, lo que le hace mirar furioso a Darut y gritar su nombre con rabia. Leon fue secuestrado a una edad de la que ni siquiera recuerda mucho, y fue criado como asesino y perro de caza de la familia Robert. Como jefe de la sombra, vivía sin emociones ni mente propia. Aún así, casualmente aprendió una técnica de respiración llamada anillo de fuego, como para demostrar que era una habilidad divina del mejor espadachín del continente hace mucho tiempo. Fue capaz de escapar del lavado de cerebro. Pensó que por fin podría soñar con la libertad y empezó a tener esperanzas, por lo que se pregunta por qué se encontró con la muerte en lugar de con la libertad y qué clase de pecados cometió para tener una muerte tan insignificante. Apretó furiosamente los dientes, sabiendo que no podía acabar así. Se levantó tembloroso, pensando que si iba a morir allí, Darut se escandalizaría y le preguntaría cómo podía levantarse en ese estado. Pero simplemente se posicionó y planeó al menos tomar el brazo de Darut o incluso solo herirlo. Entonces gritó de frustración, pensando que no moriría tan patéticamente. Entonces se lanzó con fuerza hacia Darut, pero este simplemente lo miró y le cortó fácilmente la cabeza sin siquiera tocarlo. Su cabeza se estrelló contra el suelo, separada de su cuerpo. Darut pensó que lo había evitado todo, pero Leon había deshecho el lavado de cerebro e incluso le había atacado a través del dolor del gusano de la ira. Darut se alejó, pensando que había pasado tiempo y le preguntó cuándo había sido la última vez que había sufrido una herida. Darut se enfadó porque le mordió su propio perro de caza desechable y supuso que ya no tenía por qué preocuparse, puesto que Leon estaba muerto. Entonces ordenó a los demás asesinos en la sombra que se deshicieran del cadáver de Leon. Recordó que Darut es considerado el artista marcial más fuerte del continente. Así que es un hecho que no puede ganar contra él porque Darut era fuerte y él era débil, y piensa que no hay nada que pueda hacer al respecto, pero se obligó a sí mismo a pensar que hay algo que puede hacer. Estaba acostumbrado a vivir una vida así sin ninguna razón. Estaba acostumbrado a ser humillado y manipulado toda su vida, y le molestaba no poder completar el anillo del fuego. No le importaba si era un dios o el diablo, pero suplicó a alguien porque quería vengarse como fuera. El colgante a su lado se iluminó, y el sistema le mostró que había sido elegido por Raj. Raj poseería su cuerpo, pero el sistema mostró que su recipiente había muerto, y es un error. En los hermosos días siguientes, una hermosa mujer lo llamó Sani y alegremente le dijo que la mirara.
Llegó a la mujer con las manos pequeñas mientras la mujer le preguntaba dulcemente qué pensaba de ella. Llamó a la mujer Baba, que significa mamá, haciendo que la mujer dulcemente le abrazara cariñosamente, dándole asco. León, que ahora es Annie, sigue sin acostumbrarse, y la mujer que le abraza se llama Silvia. Aún le cuesta creerlo, pero se ha reencarnado en el hijo de esa mujer con todos los recuerdos de su vida pasada como asesino. Al principio, pensó que estaba soñando y durmió durante 100 días, pero no despertaba del sueño por mucho que durmiera, así que decidió aceptar el hecho de que había vuelto a nacer. Silvia miró por la ventana mientras le abrazaba y le dijo que aquel día también hacía buen tiempo. Luego le dijo que esperaba que el patriarca volviera pronto, para poder ponerle un nombre bonito. Al oírla, adivinó que Silvia no podría llamarlo Sani para siempre y que el patriarca llevaba más de 100 días sin aparecer, por lo que supuso que el patriarca debía de estar muy ocupado. No pudo averiguar demasiado después de reencarnarse, pero sí que estaba en una casa adinerada y también en una familia bastante renombrada, así que supuso que era mejor renacer en una familia poderosa que en una normal porque, después de todo, necesitaba vengarse. La rabia y el deseo de venganza siguen muy presentes en su mente, pero sabe que debe ser paciente porque no ha salido de esa habitación, así que no sabe dónde estaba ni la posición de esa familia, y mucho menos en qué situación se encuentra actualmente. Además, en su vida pasada no pudo completar el anillo del fuego, por lo que sabe que debe ser aún más paciente. Recuerda que le llamaron el mejor asesino de la historia de la familia Robert, así que para poder vengarse, puede tragarse sus emociones durante el tiempo que haga falta. Pero siente curiosidad porque sabe que una mansión tan grande y lujosa es más que renombrada. Pero entonces oye que alguien se acerca corriendo hacia ellos y la criada, presa del pánico, llama a Silvia e informa de que el patriarca se acerca. Silvia entra en pánico y pregunta si su padre vuelve realmente a casa, haciéndole comprender que el patriarca es su abuelo. Silvia le dijo a la criada que tenía que prepararse, pero la criada le dijo que era demasiado tarde porque él ya estaba allí. Entonces se quedaron horrorizados cuando oyeron a gente caminando hacia ellos, lo que le hizo preguntarse a qué se debía esa tensión. De repente, alguien gritó que el patriarca estaba entrando. Se da cuenta de que la sola existencia del patriarca es tan abrumadora. Entonces el hombre con una capa roja se acercó a ellos, haciéndole sorprenderse y adivinar que si su suposición es correcta, se trata de esa persona. El patriarca se detuvo frente a ellos y le preguntó a Silvia si él era el niño. Pero en ese momento, tuvo la certeza de que el cabello dorado, los ojos rojos como llamas y el aura fría como el hielo era el cenit de ese continente, el patriarca de Segard, el rey norteño de la aniquilación, Glenn Segard. Glenn lo miró con seriedad, haciéndole pensar que parecía haberse reencarnado en la familia más poderosa del continente. Silvia le preguntó a su padre si quería cogerlo en brazos. Y Glenn les dijo a todos que a partir de ese día el nombre de aquel niño sería León porque, como su significado indica, vivirá como una sombra, como si estuviera allí pero no estuviera. Continuando con su vida pasada, el nombre que volvió a tener es León. Llegó la noche, pero él seguía despierto en su cuna, preguntándose si se dormirían ya. Se sentó pensando que después de esos sofocantes 100 días, por fin tenía su oportunidad. Siempre tenía sueño, y cuando se despertaba, Silvia siempre estaba a su lado, por lo que no podía usar su maná ni hacer nada. Pero ahora se alegraba de poder dormir en una cuna separada. Luego se relajó, planeando ponerse en marcha. Entonces llamó a la malhabilidad del anillo de fuego. Él sabe que el método normal de entrenamiento del continente utiliza la respiración y absorben el mana de la naturaleza y reúnen el aura en su núcleo de energía. Sin embargo, el anillo de fuego que obtuvo casualmente utiliza un camino diferente, como cuando un mago crea círculos de maná, da forma al anillo del corazón, aumenta la resistencia y el físico. Además, aumenta la destreza mental y la sensibilidad al maná, y por ello, era la mejor técnica de entrenamiento con las condiciones perfectas para convertirse en un artista marcial. Sabe que tiene la ventaja de la trascendencia, como Darut que no conoce el factor de malhabilidad del anillo de fuego, así que usando el anillo de fuego, puede hacer crecer su mentalidad y su cuerpo. Y si puede hacer suya la esgrima de Segard, vengarse de Doroth Robert no será solo un sueño. Pero no estaba seguro si era debido al físico de su cuerpo actual. Pero el circuito de mana de su cuerpo está lleno de mana helado, por eso su cuerpo estaba frío. Incluso después de dormir durante más de 20 horas, sintió que el número de lugares bloqueados era de alrededor de 9, lo cual era malo porque, a ese ritmo, iba a morir porque su circuito iba a ser bloqueado por el frío. Así que sabía que necesitaba atravesarlo usando el anillo de fuego,
pero al mismo tiempo, tirar esa energía fría tan pura es un desperdicio. Así que si la fusiona con el flujo del fuego y la hace circular, un momento después, se alegró de que aunque era lento, iba sin problemas. Entonces estaba listo para proceder a su siguiente plan, pero entonces se sintió mareado y se preguntó por qué ya estaba cansado solo por un poco de entrenamiento. Maldijo con frustración, sabiendo que no podía dormirse, pero al final, se durmió de cansancio sin saber que Glenn le estaba mirando. Glenn se llevó la mano a la cabeza durante toda la noche y, cuando llegó la mañana, estaba ocupado gateando por la alfombra mientras hablaba en lenguaje de bebé. Silvia le dijo alegremente que debería gatear un poco más, lo que hizo que se enfadara porque estaba cansado de jugar con Silvia y él tiene la mente de un adulto, por lo que pretender actuar como un bebé hace que quiera suicidarse. Silvia le cargaba alegremente mientras le decía que era un buen chico, pero a él le parecía mejor aguantar la fría energía. Entonces alguien llamó a la habitación y preguntó a Silvia si estaba allí. Ella se iluminó al ver que alguien llamaba santo a esa persona, pero el anciano le preguntó qué quería decir con santo y le dijo que le llamara simplemente señor. No puede creer que la persona que tiene delante sea la persona llamada el santo de los trapos. Sabe que el santo tiene un poder divino, técnicas médicas y habilidades que pueden llegar a los confines del mundo, y aunque era el médico más famoso del continente, no pueden verle debido a su vagabundeo. El santo le dijo a Silvia que había oído que tenía un bebé, así que pasó por allí y le preguntó si era su hijo, a lo que ella respondió que sí. El santo lo cargó alegremente mientras decía que tenía el pelo rubio y los ojos rojos, así que era el primero después de Silvia, a lo que Silvia accedió. El santo le dijo que era guapo y completamente diferente de Glenn, y luego le preguntó cómo se llamaba el niño. Ella respondió que se llamaba León, a lo que el santo le preguntó si no le habían puesto ese nombre porque significa sombra, pero ella respondió que sí. El santo le pregunta por qué le pusieron sombra y qué está pensando Glenn. León nota que no están siendo formales entre ellos porque se están dirigiendo casualmente, y recuerda que escuchó rumores de que el rey norteño de la aniquilación y el santo de los trapos son mejores amigos. Entonces el anciano le dijo que le dejara echarle un vistazo, entonces el santo se llevó la mano al pecho, y Silvia los miró preocupada. El santo le dijo que las condiciones de León no son buenas, haciéndola preguntar preocupada al santo si había algún problema. El santo respondió que el niño tiene la maldición del frío amargo y su circuito de maná está siendo bloqueado por la energía del hielo, así que antes de que se ponga difícil en sus futuras revisiones, si ella lo trata al mismo tiempo, no morirá, pero si lo deja estar, no vivirá por mucho tiempo. Ella, temerosa, le dijo al santo que estaba mintiendo, pero el santo le dijo seriamente que primero le haría una receta. Pero entonces alguien se excusó para interrumpirlos y le dijo al santo que el patriarca lo está buscando, así que lo acompañará. El santo le dijo a la criada que terminaría su conversación y luego se iría, pero la criada le dijo que el patriarca había dicho que le gustaría reunirse con él enseguida. El santo se enfadó y dijo que el patriarca no podía ser tan oportuno, luego le dijo a la criada que lo entendía y que se iría ahora. Al oír al santo, León por fin lo entiende ahora, pero sabe que saber lo que es no cambia nada ya que si moldea el anillo de fuego ahora mismo, no habrá problema. Pero entonces le cae un líquido en la cara y ve a Silvia llorando y temblando de dolor. Ella le dijo que era mentira y que no podía perderle así. Luego le dijo a gritos que, pasara lo que pasara, ella iba a hacer que se pusiera mejor y que su mami haría lo que fuera para que no se muriera ni enfermara. Se pregunta qué es esa emoción y siente que le duele el corazón y el cuerpo. No quería verlo, así que se acercó a ella mientras le decía que no llorara. Primero sintió el cuerpo de una mano en su cara, pero luego vio a su bebé tocándole la cara cómodamente, acercándose a ella mientras hablaba un lenguaje de bebé y la llamaba mami con la palabra equivocada a propósito. Un momento después, la criada grita y le ruega a Silvia que no lo haga, haciendo que Glenn pregunte qué es porque es muy ruidosa, pero entonces irrumpe dentro de la habitación mientras la criada intenta detenerla diciéndola que el patriarca está dentro, pero ya era demasiado tarde. Glenn le pregunta cuál es el motivo de su descortesía y le pregunta enfadado por qué muestra ese comportamiento tan desagradable, pero ella se limita a arrodillarse suplicando a su padre que salve a su hijo, León. Le ruega a su padre que salve a León una y otra vez y le dice que debe ser consciente del estado de León y que el niño lo es todo para ella. Pero Glenn le dice que el niño demuestra lo difícil que es vivir como un artista marcial y le pregunta por qué tendría que ayudar a alguien que no puede contribuir a la familia. Ella le recuerda que León es su nieto, pero él le recuerda que León es el nieto que ella trajo a casa tras dejar atrás a la familia,
así que lo único que puede hacer es darle el apellido Segart y decirle que debería estar agradecida por ello y que no la ayudará más. Llama desesperada al padre de Glan, pero este se limita a decirle que no tiene nada más que decir y ordena al caballero que la saque a rastras, pero ella sigue suplicando a su padre que salve a su león hasta el final. Intentó escapar de los caballeros, pero fue empujada por el dolor mientras intentaba alcanzar la ayuda de su padre. Cuando ella se fue, el santo le dijo a Glan que era un bastardo testarudo y le preguntó si ser honesto era tan difícil y qué hacía después de llamarlo allí para ver el estado de su nieto, pero Glan solo le dijo al santo que se callara y le contara los detalles. El santo le dijo que, como había dicho, 9 de los circuitos de maná de León están bloqueados por el aire frío y que cuanto más viejo se haga León, más peligroso será eso. El santo también le dijo que gracias a que él expulsó el aire frío con su aura, estará bien por un tiempo, pero como él ha dicho, es casi imposible que su nieto se convierta en un artista marcial. Le dijo al santo que estaba bien mientras León viviera. El santo le dijo que era muy diferente de antes y le preguntó si seguía pensando que su nieto era guapo. El santo también le preguntó por qué llamaba León a su nieto cuando hay tantos nombres bonitos, así que por qué llamar a ese niño algo que significa sombra. Bebió su té y le dijo al santo que el nombre León no solo significa sombra porque hace 1000 años también tenía otro significado. Al día siguiente, Silvia le dijo que era la medicina que le había dado el santo de los trapos y que sería amarga, pero que debía tomarla. Después de que León la bebiera, las caras que vio fueron las de su madre y su criada, pero habló en lenguaje de bebé, haciendo que su madre le mirara y viera que estaba bien y feliz. Ella felizmente le dijo a su criada, llamada Ellen, que León lo estaba aguantando y comiendo, a lo que Ellen felizmente respondió que debería ser amargo para un niño y debe ser porque León entendió sus intenciones. Ella felizmente lo abrazó llorando, pero él realmente saboreó que la medicina era un poco amarga, pero sabía que era la medicina de atributo fuego la que más necesitaba en este momento y el aire caliente estaba expulsando el aire frío de sus circuitos de maná. Silvia, llorando, le preguntó si comprendía los sentimientos de su madre, pero él, frustrado, se limitó a decirle mentalmente que le diera más medicina. 2 años más tarde, se da cuenta de que han pasado 2 años desde que empezó a entrenar mientras tomaba la medicina y estaba agradecido por la medicina porque tardaba menos en hacer el anillo de fuego. Después de conseguir un anillo de fuego de una estrella, volvieron a pasar 2 años más de entrenamiento constante. Después de jugar con Silvia y Ellen por la mañana, a la hora de la siesta y a medianoche entrenaba, lo que le hacía pensar que no debía de haber ningún otro niño en el continente que trabajara tanto como él. Pasó aún más tiempo y ahora tenía 5 años. El sistema le mostró que había conseguido el segundo anillo de fuego. Anillo de fuego de 2 estrellas cuyo efecto ha aumentado la calidad de su alma, ha aumentado su sensibilidad al maná, ha aumentado su fuerza de voluntad y ha aumentado su energía. Sonrió al verlo y se alegró de haber conseguido por fin el anillo de fuego de 2 estrellas. Él sabe que en 2 estrellas, las llamas giran en una formación de cruz y sus sentidos de mana también se han vuelto más sensibles. Entonces alguien le llamó joven maestro y le dijo que se había levantado temprano esa mañana, luego le preguntó si podía llevarse algo de su ropa, a lo que él accedió, se agachó para agarrarle la colada, lo que le hizo darse cuenta de que no podía ver la ventana de mensajes. La ventana de mensajes y estado empezó a aparecer desde que consiguió el anillo de fuego de una estrella. Al principio, se preguntaba qué era ese mensaje, pero más tarde se dio cuenta de que era un cómodo sistema que le permitía confirmar su estado actual, y a juzgar por la reacción de Elena en ese momento, la ventana del mensaje solo es visible para él. Entonces piensa que ha conseguido 2 estrellas, pero la baja resistencia y la amarga maldición del frío permanecen. Y si no fuera por la medicina del atributo fuego, le habría costado mucho mejorar. Sabe que no son solo esas medicinas, pero durante esos 5 años, Silvia, Ellen y todos en el anexo han estado comprobando si se sentía incómodo, si le dolía algo y le cuidaban como a un príncipe, lo que también debía de influir. Se rasca la cabeza, sabiendo que ahora solo tenía 5 años, así que aún le quedaba mucho tiempo y no necesitaba precipitarse. Pero entonces recuerda que la maldición del frío intenso es un problema, pero también lo es la poca resistencia, se cansa si se mueve aunque sea un poco, pero recuerda que en su vida pasada fue llamado el mejor asesino, y ha comenzado a aprender la mayor técnica de maleabilidad llamada anillo de fuego. Así que piensa que una vez que complete el anillo de fuego, basado en sus experiencias de su vida pasada, esas debilidades desaparecerán. Y una vez que aprenda el manejo de la espada Segart, será capaz de cortar el cuello de Darut,
pero sabe que no puede precipitarse porque Darut es uno de los trascendentales más fuertes del continente. Así que si se vuelve loco por venganza, no será capaz de mantener su mente estable y puede contar con una mano el número de personas que pueden matarlo. Por eso, aunque fuera despacio, necesita ganar poder y cuando se le presente la oportunidad, acabará con él de una sola vez. Así que decidió entrenar un poco más, pero entonces Silvia entró en su habitación y le dijo que estaba despierto, pero él solo la miró. Entonces ella le recordó que le había dicho que hoy tenían que ir a algún sitio y que debía cambiarse y prepararse para ir al edificio principal. Se pregunta si hoy era el día. Los poderes que mantienen el equilibrio del continente, 6 emperadores y 5 demonios. De todos ellos, la familia en la que se reencarnó estaba en Segard, pertenecía a los 6 emperadores, y los 6 emperadores demostraban una buena influencia, y los 5 demonios amenazaban la paz del continente. Sabe que hay varios otros poderes fuera de ellos también, y hay una ceremonia de juicio para ver si esos poderes son buenos o malos, y ese día era la ceremonia de juicio de Segard. Por otro lado, el edificio principal está lleno de gente charlando sobre escuchar a alguien de fuera de la línea directa participando en la ceremonia de juicio, y que el cuarto hijo de Lord Karen participará. Cuando alguien estaba a punto de decir algo en nombre de Silvia, ella entró con León en la mano, haciendo que los nobles los miraran de forma sucia y disgustada. Entraron mientras los nobles cuchicheaban y preguntaban si el niño que llevaba en brazos era su hijo. Los rumores de que León es bastante pequeño para estar enfermo deben ser ciertos, y León heredó la sangre de un perdedor, así que no hay nada que hacer al respecto. Los nobles también le susurraron que entrara en la sala de audiencias, que preguntara si había alguna razón para que el hijo del paria participara en la ceremonia del juicio, que no querían verlos y que hicieran bajar el listón. Sabe que les están echando la bronca los de la línea directa, lo que le hace preguntarse si hay algún tipo de circunstancia detrás, y no le importa que hablen mal de él. Pero oyó a alguien decir que su madre es una desvergonzada, lo que le hizo cabrearse, pero Silvia le dijo que estaba bien, lo que le sorprendió y miró a su madre. Ella le dijo dulcemente que se limitara a mirarla, y él la acompañó en silencio. Entonces alguien gritó que el patriarca estaba entrando. Glenn entró en el edificio principal, y recordó que hacía 5 años que no lo veía. Glenn se sentó en el trono del centro del escenario y miró seriamente a los nobles que tenía debajo. Luego les dijo a todos que parecía que estaban todos allí, y entonces golpeó la silla con la mano. Entonces la enorme espada se levantó del suelo. Entonces Glenn les dijo a todos que debían comenzar la ceremonia del juicio. Adivinó que era la espada del juicio, y sabía que al poner la mano sobre la espada de piedra, esta determinaba la capacidad de maná que poseían. El mensajero les dijo a todos que empezarían por Ben Siegard. El niño de arriba respondió que estaba allí y puso su mano en la espada mientras León sabe que a partir de los 4 años, el cráneo de un niño que está abierto hacia el cielo comienza a cerrarse y a partir de entonces, la capacidad de maná del niño permanece estancada. Entonces, la ceremonia que tiene lugar en la que se reúne a esos niños para determinar su capacidad de maná es justo la ceremonia del juicio. La mujer dice emocionada que era viento, y a juzgar por la luz emitida por la espada, es una gran cualidad. Entonces un hombre aplaudió mientras les decía que era lo que se esperaba del hijo de Karan, y que era un talento asombroso. Glenn les dijo a todos que era un atributo muy apropiado para un espadachín y le dijo a Karan que se concentrara en canalizar el viento hacia adelante. Entonces el mensajero les dijo a todos que el siguiente es de la familia vasalla de Eslian, Bran y Eslian. Mirando a los niños poner sus manos en la espada, él consigue el concepto general, y es como lejos la luz viaja indica la pureza del mana, mientras que los atributos del mana son indicados por la punta de la espada, y esa es como Siegard determina su talento. Los nobles preguntan entusiasmados si habrá otro prodigio de la familia Eslian, y el hombre responde que Ran no es Eslian por nada, porque está al mismo nivel que Burundan, lo que le hace notar que la gente de allí realmente valora el talento tanto como su vida. Piensa que probablemente no muestre buenos resultados porque el anillo de fuego puede ser ahora de 2 estrellas, pero a los circuitos de maná aún les queda mucho aire frío, pero no le importó porque, para él, los resultados no importan. Entonces el mensajero les dijo a todos que era la última persona, entonces los nobles lo miraron con expresiones inexpresivas con Glenn cuando escucharon que decían su nombre. El mensajero le dijo que caminara hacia adelante y Silvia le dijo que debían ir, a lo que él accedió. No tenía muchas expectativas y sabía que solo necesitaba averiguar qué atributos de maná le convenían a ese cuerpo, y qué atributo debía cultivar para seguir adelante.
Ella le dijo que probablemente había visto a los otros chicos hacerlo, y que él necesitaba hacer exactamente lo mismo, a lo que él respondió que lo entendía. Él exhaló intensamente y alcanzó la espada, pero entonces un gran fuego salió de la espada, haciéndolo sorprenderse y preguntarse qué es esa luz. Entonces vio enormes monstruos diferentes mirando al hombre de pie en el centro. Se pregunta qué demonios es la escena que está presenciando en este momento y quién era el hombre frente a él. El hombre misterioso levantó su espada flameante y atacó poderosamente a los monstruos, lo que hizo una enorme explosión, haciéndolo volver a la realidad y recordar la espada de piedra. Se sorprendió de que ni siquiera llegara a la mitad del camino. Los nobles riendo dicen que era la primera vez que veían la luz llegar a un punto tan bajo y estaba lejos de tener ninguna calidad, el manas de un impotente White. Glenn lo miró en silencio mientras oía a los nobles reírse y decir que suponían que ni siquiera el dios del combate vela por el hijo de un fugitivo. Sylvia le dijo sonriendo que estaba bien y que había hecho un buen trabajo. Pero los nobles no paraban de preguntar burlonamente si Leon era realmente descendiente de los Sigard porque no tenían grandes expectativas, pero era demasiado y si realmente tenían que venir allí y enfrentarse a la humillación. Y suponen que lo único que Leon heredó del patriarca es su cabello rubio y sus ojos rojos. Entonces Glan ordenó a todos que ya era suficiente, haciendo que los nobles se quedaran pasmados de miedo. Entonces Glan les dijo que allí dentro había demasiado ruido y que la ceremonia del juicio había terminado, así que todos debían marcharse. Entonces los nobles salieron sonrientes del edificio principal con los niños talentosos y cerraron la puerta de un portazo, dejando solos a la espada y a Glan con su mayordomo. Glenn supongo que no podía evitarlo mientras pensaba que no tenía muchas expectativas, pero se preguntaba si sería eso, pero de repente, la espada liberó una poderosa llama roja, haciendo que Glenn se sobresaltara, pero la espada no se detuvo y liberó una llama roja más poderosa. Glenn no puede creer que la luz de la espada de piedra sea dorada como el sol. Entonces recuerda que oyó que el aura del primer patriarca Sigard mostraba una potencia de fuego trascendental que podía incluso fundir las llamas del reino demoníaco con maná dorado y llamas doradas. También, una ocurrencia única a lo largo de la historia de Sigard es el maná de densa luz dorada, cegadoramente hermoso y radiantemente brillantes llamas doradas. Se sorprendió al recordarlo mientras miraba la espada flamígera y preguntó a Leon qué demonios era. Mientras tanto, el sistema mostró a Leon su ventana de estado y su título está vacío. Su estado es maldición de frío amargo 9 colas, poca resistencia, atletismo disminuido y sensibilidad al maná disminuida. Sus rasgos son desconocidos, pero tenía un anillo de fuego de 2 estrellas y resistencia al agua de 2 estrellas. Lo miró, preguntándose si ya era hora de que el anillo de fuego alcanzara las 3 estrellas. Ya habían pasado 7 años desde la primera ceremonia de juicio y ahora cumplía 21 años, con un entrenamiento constante. Ahora estaba a las puertas de alcanzar el anillo de 3 fuegos y su tolerancia a los atributos de agua también se había convertido en 2 estrellas, por lo que la frialdad de su cuerpo había desaparecido. Sin embargo, aún le costaba moverse, pero era mucho mejor que antes. Estaba pensando en empezar también el entrenamiento físico cuando alguien le llamó por su nombre, y Sylvia le preguntó qué hacía allí cuando tenía que prepararse. Ella le dijo que debían ponerse en marcha antes de que se les hiciera tarde. Él contestó que de acuerdo y supuso que ya era la hora de la segunda ceremonia de juicio, así que tendría que volver a ver a esos molestos bastardos. Un momento después, en el edificio del vestíbulo principal, el mensajero les dijo a todos que era el final de la ceremonia del juicio, lo que le hizo preguntarse si se debía a que ese día solo era la línea de sangre indirecta porque terminaba antes de lo que esperaba. Pero entonces Glan le llamó por su nombre y le preguntó por qué no había enviado una respuesta en todo un mes cuando estaba seguro de que había recibido órdenes de asistir al entrenamiento básico. Estaba confuso y se preguntaba de qué estaba hablando Glan. Pero entonces Sylvia le dijo a Glan que Leon era diferente a los demás niños y que Leon aún tenía demasiada energía fría en el cuerpo para soportar el entrenamiento. Esto le hizo preguntarse si Sylvia lo sabía, pero Glan le dijo que era la tierra de Segard, y no había excepciones para alguien de apellido Segard. Así que, si no podían caminar, debían arrastrarse y entrenar porque era la manera de Segard. Ella le contestó que no podía aceptarlo y le dijo que al menos les diera un poco de tiempo. Pero entonces Glan le preguntó si volvería a abandonar a la familia con aquel niño y le dijo que en aquella tierra debía vivir como una Segard, y que si no quería, debía marcharse en ese mismo momento. Los nobles susurraron burlonamente para ver a Sylvia huir de nuevo y pensaron que sería interesante de ver.
Pero ya no había núcleos de energía ni circuitos de manta para que ella destruyera, y les parecía patético que alguien como ella fuera de linaje directo. Leon entendía por qué trataban tan mal a Sylvia, porque ya había abandonado a la familia. Sylvia tenía rastros de haber aprendido artes marciales, pero no tenía aura y después de romper su propio núcleo de energía y los circuitos de manta, abandonó la familia para casarse con su padre. Pero su padre murió durante su embarazo, por lo que no le quedó más remedio que volver. Se dio cuenta de que era obvio que una descendiente directa que se había marchado por su cuenta y había vuelto arrastrándose sería tratada mal. Sin embargo, justo lo que piensan los demás, él es ahora el hijo de Sylvia, Leon, así que no puede ver cómo la tratan así. Marchó hacia Glenn. Haciendo que Sylvia entrara en pánico, le preguntó qué estaba haciendo y le dijo que volviera porque ella se encargaría de ello, pero él le dijo que estaba bien. Luego le dijo a Glenn que, tal y como le había ordenado, empezaría a asistir al entrenamiento el mes que viene. El hombre de arriba le preguntó si no lo sabía, y el actual maestro de la sala marcial le dijo que, aunque solo fuera entrenamiento básico, no era algo que pudiera soportar como paciente, así que debía dejarlo. Él respondió que estaba bien y que tenía que estar a la altura del nombre de la tarjeta Z, así que asistiría al entrenamiento. Glenn liberó su aura y le preguntó seriamente si sabía el peso que tenían esas palabras. Se sorprendió al sentir aquella aura de peso y tosió sangre por ello. Sintió como si le aplastaran y se cabreó porque solo la mirada de Glenn podía hacer tanto. Entonces se dio cuenta de que Glenn era mucho más poderoso que de Ruth, lo que le hizo preguntarse si sería el poder del rey de la aniquilación del norte. Se derrumbó bajo la presión, haciendo que Sylvia y Ellen entraran en pánico. Sylvia le dijo a Glenn que Leon aún era joven y que no sabía lo que decía. La sala principal también le dijo a Glenn que Leon aún era un niño pequeño y que debía calmarse. Pero Glenn solo les dijo que estaba hablando, haciendo que se quedaran pasmados de miedo. Pero Sylvia abrazó cariñosamente a Leon y le dijo a su padre que Leon no estaba ahora mismo en condiciones de entrenar y le rogó a su padre que parara con el aura. Se quedó atónito al ver a su antiguo yo y le recordó que en el pasado era un asesino, alguien que vivía en las sombras y siempre estaba más cerca de la muerte que de la vida y nunca salía de la oscuridad, pero ya no. Entonces le empujó su yo del pasado y le dijo que ya no estarían en la oscuridad y que ya no vivirían como el asesino León. Apretó los dientes, sabiendo que al ser la tarjeta Z de León, devolvería a Sylvia a su posición original. No lo sabía, pero le dijo a Glenn que se había criado en un edificio separado de la residencia, así que no sabía lo poderosa y alta en rango social que era la familia Zikar. Así que le gustaría aprender a través del entrenamiento mientras juraba que protegería a Sylvia y se aseguraría de recuperar las sonrisas y la alegría de las personas que le son preciadas. Glenn le preguntó si quería decir que juzgaría los estándares de la Zikar a través del entrenamiento y él contestó que era la única opción que tenía. Entonces Glenn le dijo que tendría que decirle al instructor que se preparara en consecuencia para no decepcionarle. Entonces se derrumbó lentamente. Sabe que en su vida pasada fue el mejor asesino y ahora es alguien que ha aprendido el anillo del fuego, una leyenda del continente. Así que si pudiera utilizar ambas habilidades, convertirse en una figura prominente de esa familia no sería imposible. Así que les jura que les demostrará lo fuerte que puede llegar a ser. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento del castillo, el maestro intermedio de la sala Marshall, Coron Sigurd, le preguntó al hombre si no decía que Leon era demasiado débil incluso para moverse correctamente. El hombre respondió que sí y le explicó que muchas doncellas habían escuchado las conversaciones entre el santo de los harapos y el patriarca, por lo que Leon sufría sin duda una grave enfermedad. Caron sabía que el cuerpo de Leon estaba definitivamente en un estado anormal, tanto hoy como las otras veces que lo había visto, lo que le hacía preguntarse cómo era capaz Leon de soportar el aura de su padre. Pero sabía que Sylvia tenía más talento que nadie y ordenó al hombre que pusiera una criada en su edificio y que lo hiciera lo más rápido posible. Mientras tanto, Leon corrió hacia el bosque mientras Sylvia le recordaba que le había dicho que no se forzara, pero siguió corriendo mientras estaba en el otro castillo. Caron ordenó al hombre que la criada informara de todo lo que allí ocurriera. Mientras tanto, en la quinta sala de entrenamiento de Siegert, el caballero saluda educadamente al patriarca y le da la bienvenida al lugar. Glenn se dirigió directamente al hombre elfo rojo tumbado en el sofá y le dijo que dejara de hacerse el dormido y se levantara. Luego llamó al hombre Laime, la espada brillante. Laime se levantó y le dijo a Glenn que era realmente asombroso porque era el único al que no le funcionaban sus técnicas para dormir. Le dijo a Laime que todos los instructores estaban trabajando duro, pero que él, como instructor principal, estaba ahí tumbado.
La Ime le respondió que solo seguían sus órdenes y que él trabajaba con la cabeza mientras ellos lo hacían con el cuerpo, así que era lo justo. Le dijo a la Ime que no maduraba ni siquiera después de 50 años, pero la Ime le contestó que la gente no cambia fácilmente. Entonces la Ime le preguntó si estaba allí por su nieto menor y le dijo que Silvia también había venido a verle, así que no esperaba que él también viniera. Le preguntó a la Ime qué le había dicho Silvia y la Ime le contestó que le había dicho que se asegurara de que León no se hiciera daño, así que, si ha venido a hacer la misma petición, está perdiendo el tiempo porque él mismo dijo que no interferiría en la quinta sala de entrenamiento y que no haría excepciones, aunque fuera su nieto menor. Glenn respondió de acuerdo, haciendo que la Ime se sorprendiera y confundiera. Le dijo a la Ime que no disminuyera la intensidad del entrenamiento de León y que hiciera lo que quisiera porque no quería debiluchos. La Ime se sorprendió al oírlo y le dijo que debía querer a su nieto más de lo que pensaba y le preguntó si estaba proyectando en ese niño el amor que no podía darle a Silvia. Se enfadó y le dijo a la Ime que si no fuera su veterano amigo, ahora mismo su cabeza estaría rodando por el suelo. Luego le dijo seriamente a la Ime que no fuera tan fácil y que suspendiera a todos los indignos, para que solo los dignos recibieran su entrenamiento. La Ime le contestó que haría lo que quisiera. Entonces le dijo a la Ime que hiciera lo que quisiera y que se iba. Entonces la Ime le dijo alegremente que se cuidara. Después de que Glenn se fuera, la Ime se quedó solo, preguntándose cómo sería León. Mientras tanto, en el castillo, el sistema mostró a León que había alcanzado el tercer anillo de fuego, por lo que su anillo de fuego se ha convertido en un 3 estrellas y su efecto ha llevado al aumento de la calidad de su alma y su físico, ha aumentado su resistencia, fuerza y agilidad, ha aumentado su sensibilidad al maná, su mentalidad y su vigor. Además, su tolerancia al atributo agua se ha convertido en 3 estrellas, por lo que la maldición del frío amargo se ha debilitado. Sintió que un 3 estrellas era definitivamente diferente porque su sensibilidad había aumentado y su mente se sentía más clara que antes. Se alegró de que Silvia lo detuviera en el momento justo, pero sintió que se estaba volviendo más flexible y que la ventana de estado mágico estaba acelerando su crecimiento. Sin embargo, sabía que era solo el principio, porque el entrenamiento de Seyarts es famoso por su dificultad y ser un 3 estrellas es solo el primer paso. Necesita tener unos buenos cimientos para poder construir un edificio alto y sobrevivir. Jura que destacará más que nadie para que todos los que se burlaron de él se callen. Después, se vengará del santo de la espada celestial, Derut Robert, porque sabe que no parará hasta matar a Derut. Entonces alguien le llamó, y su madre le preguntó si seguía despierto. Él le preguntó qué la traía hasta allí tan tarde, y ella le contestó que mañana iba a ir a la sala de entrenamiento para entrenar, así que quería hablar con él antes. Entonces ella le preguntó si debía ir y le dijo que sinceramente quería detenerle porque él nunca lo expresaba cuando estaba dolido. Además, estaba preocupada por si se hacía mucho daño, pero le aclaró que no quería que no fuera nunca, sino que tal vez podría posponerlo solo un año. Pero él le contestó que no y le dijo que no soportaba que cada vez que alguien de las líneas de sangre directa e indirecta la viera a ella o a los trabajadores de su anexo, pusieran cara de asco, y de verdad que no lo soportaba. Por eso, si le va bien en el entrenamiento, cree que ya no recibirá ese trato. Ella sonrió tristemente al oírlo y le dijo que estaba segura de que a él le parecía extraño que vivieran separados y que la gente hablara mal de ellos. Luego le explicó que casualmente se enamoró de su padre durante una misión, pero que le resultaba difícil estar con él, ya que era una noche normal. Así que apagó su núcleo de energía en circuitos de maná y luego dejó a la familia. También le dijo que en realidad tenía una hermana mayor también, y ella era 2 años mayor que él, y su nombre era Ja. Llevaban una vida tranquila cuando el ejecutivo de Edén les tendió una emboscada, pero su padre no era tan poderoso y ella estaba embarazada de él, así que no podían hacer nada contra ellos. Por suerte, su padre había contratado guardias sin que ella lo supiera, pero estaban lejos de ellos, así que llegaron tarde y, para entonces, su padre y su hermana ya estaban muertos. Ella no sabía qué hacer, así que volvió con la familia, y esa fue la razón por la que allí la trataron como a una pecadora. Realmente no podía decir nada en contra, pero él piensa que Silvia es egoísta porque abandonó sus responsabilidades en nombre del amor y volvió arrastrándose para que la salvaran. Así que ahora entiende por qué la familia la trata con tanta frialdad, pero sabe que Silvia es alguien que le dio una nueva vida y le mostró afecto por primera vez. Por eso, aunque los demás la llamen egoísta, para él es la única madre que ha tenido en sus 2 vidas. Luego le preguntó si se arrepentía y si quería volver a los días anteriores a dejar la familia,
pero ella le contestó que no porque vivía como si fuera invisible en la familia y después de irse, se sintió como una persona de verdad y fue suficiente para ella. Además, era feliz entonces y lo es ahora. Luego le pidió perdón por ser una mala madre, pero él le dijo que estaba bien y que él estaba bien, así que no debía preocuparse. Sabe que aunque los demás la llamen egoísta, es su única madre y podrá vengarse de ella cuando la ayude a recuperar su posición en la familia. Ella se sintió tan conmovida por su acción que se le saltaron las lágrimas y lloró a lágrima viva, lo que hizo que él se asustara y le preguntara a su madre por qué lloraba. Suspiró aliviado, pensando que tranquilizar a Silvia era realmente difícil. Luego se sentó en su cama, sabiendo que tendría que comprobar la maleabilidad del anillo de fuego e intentar dormir porque no le quedaba mucho tiempo hasta el entrenamiento. Entonces se concentró en sí mismo y liberó su poder, dándole seguridad porque vio que el giro del anillo era más rápido ahora que era un 3 estrellas, pero se preguntó cómo sería en niveles intermedios. De repente, el giro del anillo formó algo que le hizo sorprenderse y le dijo que por fin había llegado el momento. Cambió a la forma de un demonio y le dijo que su ira le había alcanzado. Así que en nombre de la ira, el segundo señor del reino de los demonios ayudaría a que sus sueños de venganza se hicieran realidad, lo que le dejó confuso y sorprendido. Pero entonces el sistema le mostró que había desbloqueado los rasgos desconocidos y que era un rasgo de ira. Entonces le dijo que le ayudaría sacrificando su alma y su cuerpo, pero estaba confundido y le preguntó por qué era un niño, pero él solo le preguntó de vuelta qué era. Le respondió que era lo que quería preguntar y le dijo que la rabia que le llegaba no era una emoción que un niño como él pudiera sentir, pero lo escaneó detenidamente y le dijo que era él, pero que ocultaba una rabia profunda y oscura en su interior. Entonces le ordenó que le entregara su cuerpo y su alma, y le ayudaría a conseguir la venganza que tanto deseaba. Se preguntó si estaba ahí por la rabia que tenía hacia Darut antes de su muerte, pero cree que está ahí demasiado tarde. Entonces le dijo que no necesitaba su ayuda, haciendo que se confundiera y le preguntara qué. Le dijo que se vengaría por su cuenta, sabiendo que no podría conseguir la ayuda de otro, así que le dijo que mataría a Darut por su cuenta. Pero ella le dijo que estaba malinterpretando porque no estaba allí para negociar y que ya había tomado su decisión. Sintió las llamas frías y se preguntó si podría ser. Entonces voló hacia él mientras le decía que lo único que tenía que hacer ahora era entregarle su cuerpo. Voló directamente hacia él, haciendo que se quedara paralizado por el shock. Entonces entró en su cuerpo. Un momento después, sintió frío, e incluso su mente parecía que se iba a congelar, por lo que se preguntó si sería el atributo del hielo y no el del fuego. Entonces le dijo que pensara en Darut y sacara a relucir su rabia, porque aunque Darut fuera un dios, lo mataría. Tiembla de frío, pero agradece su tolerancia al atributo del agua porque lo soporta un poco. Pero sabe que el ataque no es solo frío porque estimula constantemente su rabia. Le susurra que le partirá el cráneo a Darut por la mitad y le masticará la carne, así que debería rendirse y entregarle su cuerpo. Pero sabe que si le entrega su cuerpo, no sabe lo que podría hacerle a Silvia y a las criadas, así que jura que no le dejará su cuerpo pase lo que pase. Le dijo que sería más fácil para él si cedía a la rabia y la aceptaba porque se estaba aferrando sin motivo. Luego le dijo que quería minimizar los daños ya que iba a utilizar su cuerpo, pero que no le dejaba otra opción, así que le dijo que se lo tragaría entero sin esperar más, haciéndole sentir que su cuerpo se iba a romper en pedazos. Sabe que está casi al límite y que no puede aguantar más, así que a ese paso acabará muriendo. Pero entonces se le ocurre algo en el momento justo. Entonces juntó sus manos, sabiendo que sí podía soportar el frío debido a su tolerancia al atributo agua, entonces podría ser capaz de bajar el dolor del cuerpo y la mente a través de un anillo de fuego. Y era la única opción que tenía si quería sobrevivir. Entonces liberó su fuego, haciendo que se sobresaltara, y le preguntó cómo era posible aunque no hubiera pasado mucho tiempo desde que despertó y le dijo que solo era un niño humano. Le dijo firmemente que se vengaría por su cuenta y que no iba a dejar que un fantasma utilizara su cuerpo. Le preguntó furioso cómo se atrevía a llamar fantasma a uno de los señores del reino demoníaco, pero él se limitó a preguntarle burlonamente cómo era un señor del reino demoníaco si ni siquiera podía matarlo. También le dijo que los señores del reino demoníaco no son nada especial y le ordenó que desapareciera. Entonces se dio cuenta de que decía que acababa de despertar, lo que le hizo preguntarse si era la razón por la que no podía usar sus poderes en toda su extensión. Pero entonces el sistema le mostró que había desbloqueado las habilidades extra.
Gritó asustado que era su ventana de estado de autoridad y le preguntó por qué la tenía. Le contestó que le mostraba sus estadísticas en formato numérico y le preguntó si tenía algo que ver. Le contestó enfadado que había creado ese sistema, así que le preguntó por qué estaba con él, pero él le devolvió la pregunta de para qué había creado el sistema. Le contestó que no tenía ninguna razón para decírselo y él adivinó que era para un progreso más rápido. Le contestó con pánico, que como lo sabía, pero se dio cuenta de que no podía ocultar sus emociones en absoluto, lo que es propio de Araef. Al principio, le pareció extraño que su anillo de fuego fuera más efectivo que en su vida pasada, pero ahora adivinó que se debía a ese sistema. Le ordena a gritos que ceda su autoridad y su cuerpo a la vez y le dice que se dé prisa, pero él se limita a atacarlo, lo que hace que le pregunte qué está haciendo, y le contesta que le ha dado con mana por si acaso, haciéndole darse cuenta de que no tiene forma física porque el aura tampoco funciona y teniendo en cuenta que nadie ha venido corriendo y a pesar del jaleo, parece que solo él puede verlo y sentirlo. Le dijo a gritos que ya era suficiente y entonces se enroscó alrededor de su brazo y se convirtió en una pulsera, haciéndole confundir. Luego le dijo que no había pasado mucho tiempo desde que se deshizo su sello, pero que sus poderes volverían pronto y que cuando llegara ese momento, él no podría detenerlo, así que se quedaría con él hasta el día de su muerte. Lo miró, pensando que era una sanguijuela y quiso quitársela enseguida, pero podría deshacerse del sistema y quién sabe lo que podría hacerles a Sylvia y Ellen. Así que pensó que sería mejor mantenerla cerca y vigilarla, y planeó limitarse a ella y esperar que se fortaleciera lo bastante rápido. Luego le preguntó por qué tenía que ser una pulsera de flores porque no le quedaba bien, pero ella se limitó a decirle que respetara su gusto, a lo que él accedió. A la mañana siguiente, Ellen le decía reconfortada a Sylvia que estaba segura de que al joven maestro León le iría bien. Sylvia le contestó que lo sabía, pero aún así, tenía miedo. Entonces oyó que León les decía que estaba listo y que se pondría en marcha ahora mismo hacia la sala de entrenamiento. Un minuto después, fuera de su castillo, Ellen le dijo que tuviera cuidado en todo momento y que no se forzara demasiado y él le contestó que tendría cuidado y que les vería pronto. Ellen le preguntó a Sylvia si va a despedir a León con esa cara tan triste porque si lo hace, León va a estar triste. Entonces Sylvia le dijo a León que creía en él y él le dijo que no se preocupara porque no se esforzará demasiado y se rendirá enseguida si es demasiado difícil. Luego se marchó despidiéndose de ellos con la mano. Sylvia le pregunta preocupada a Ellen si León estará bien y Ellen le responde que León ha mejorado mucho, así que puede que incluso apruebe el entrenamiento. Sabe que León está mucho mejor que antes, entonces recordó que Ellen le había dicho que el instructor tenía la mejor perspicacia de todos los corazones zigzagueantes y que León se había esforzado mucho últimamente, por lo que estaba segura de que lo conseguiría. León le dijo que no saldría herido como le había prometido y que lo haría bien, así que no debía preocuparse porque se lo había prometido y cumpliría su promesa pasara lo que pasara, así que debía confiar en él. Luego, esperanzado y suplicante, le dice a León que volverá ileso. Un momento después, en la quinta sala de entrenamiento de Zeg Hearts, llegan muchos niños y caminan entusiasmados hacia la puerta. Él notó que hay mucha gente allí y no es solo el corazón Sig linaje directo e indirecto allí, pero también recomendó a los estudiantes de las familias vasallas o fuera. Entonces recordó que según Ellen, hay mucha gente ese año así que la sexta sala de entrenamiento también estaba ayudando pero entonces oyó a alguien preguntar si era él. Un hombre le dice a sus amigos que miren lo frágil que parece León y que siente que los huesos de León se romperán si choca con él. El amigo del niño pregunta burlonamente por qué León está dando un paso al frente cuando es débil y qué pasa con el brazalete de flores porque era de mal gusto lo que hizo que el demonio se sorprendiera furiosamente. Voló hacia los hombres mientras los llamaba parásitos que no conocen la nobleza y les dijo que les arrancaría los globos oculares y les aplastaría el cráneo, pero entonces León les dijo a los hombres que en vez de zumbar como un mosquito, si tienen algo que decir, ¿por qué no se lo dicen a la cara? Entonces les pregunta si no conocen el dicho de que no se debe decir a espaldas de una persona lo que no se puede decir a la cara. Los hombres le piden que se calle porque le han degradado a vivir en un anexo y ni siquiera es de linaje directo. Pero él les recuerda que ellos también son de linaje indirecto y les pregunta qué les da derecho a preguntar cómo se atreve a hacer algo cuando ese es el tono que utilizan cuando la persona con la que hablan está por debajo de su rango. Uno de los hombres le agarró del cuello y lanzó su puño para golpearle. Estaba listo para activar su atributo de fuego, pero entonces alguien les dijo que ya era suficiente.
Ben Siegert, un linaje directo, les dijo que el entrenamiento iba a empezar pronto y que en el lugar también había forasteros y luego les preguntó si pretendían avergonzar el nombre de Siegert. Los dos hombres se disculparon con Ben, pero Ben se acercó a él y le preguntó si aún no sabía cuál era su lugar y le dijo que no era más que polvo, así que si no quería que lo echaran del anexo, mejor que pasara desapercibido. Mientras Ben se convencía de que el hecho de que Leon llamara la atención del patriarca en aquel entonces era pura suerte y que Leon había aprovechado la situación en su beneficio, porque un perdedor como Leon fracasaría en el entrenamiento, entonces Ben le dijo que se largara de allí si no iba a comportarse porque de todas formas no había forma de que aprobara. Le dijo a Ben que seguro que le gustaba soltar tonterías y le preguntó que qué era él cuando lo único que tenía a su favor era que era de linaje directo pero que no tenía autoridad así que qué derecho tenía a hablarle así, cuando ni siquiera era un aprendiz. Entonces le dijo seriamente a Ben que suponía que podría tener alguna autoridad indirecta si iba y se lo contaba a su padre. Ben se enfadó al oírlo y le preguntó que cómo se atrevía, pero entonces Laime abrió la puerta de una patada y les preguntó alegremente si ya se estaban peleando. Luego les dijo que seguro que eran atrevidos y les preguntó si era porque eran niños. Se sorprendió al ver a la brillante espada de Segard, Laime, y recordó que había oído que Laime se había retirado porque su núcleo de energía estaba herido así que no esperaba que Laime estuviera allí. Laime les preguntó por qué no posponen la pelea al menos hasta que termine la ceremonia de entrada. Entonces Ben se marchó enfadado. Laime les dijo que era un placer conocerlos y se presentó como Laime, el instructor jefe que estará a cargo de su entrenamiento. Laime les dijo entonces que se había enterado de que había 160 asistentes, lo cual era demasiado, así que iba a reducir el número con pruebas a una cuarta parte. Los estudiantes se escandalizaron al oírlo, pero Laime les explicó que estaba intentando quedarse solo con los buenos porque prefería quedarse solo con un pequeño número de élites. El demonio gritó enfadado que Laime era un bastardo arrogante que se atrevía a menospreciarle así que juró que le cortaría las orejas a aquel elfo pero León le dio un puñetazo y le mandó callar. Laime se sentó en la silla mientras les decía que allí su palabra es ley y que si tenían algún problema con ella, podían llevárselo al patriarca. Luego les preguntó si debían empezar de inmediato y les preguntó dulcemente a qué esperaban todos. Luego, gritando, les ordenó que corrieran. Los alumnos estaban confusos y aturdidos pero luego procedieron a correr mientras Laime les decía alegremente que los fundamentos de las artes marciales son la fuerza física y el poder mental y les ordenó que corrieran tan rápido como pudieran hasta que él les dijera que se detuvieran. El demonio le dijo que si empezaba a correr, mejor que corriera al frente y le preguntó por qué estaba hasta atrás. Le contestó que no era una competición así que no había necesidad de adelantar a esos tipos. Sabe que Laime se fija en el potencial y el temperamento de los demás así que está seguro de que Laime no juzgará solo en base a lo que el ojo puede ver y el ganador en esa prueba es el que aguanta hasta el final así que llegará al final pase lo que pase. Los otros estudiantes notaron que Ben y Lanen estaban al frente. El caballero al mirarlos notó que eran bastante rápidos pero sobre todo en su caso y la velocidad a la que corrían no era la mejor así que estaba seguro que podrían correr por horas. Estaban asombrados porque los estudiantes solo tenían 12 años pero ya estaban a ese nivel, lo que les daba miedo de ver cómo serían en el futuro. Miraron a León y se dieron cuenta de que no podía ponerse al día y que había estado en la parte de atrás todo ese tiempo, pero estaba enfermo, así que era increíble que pudiera correr tanto. Aún así, pensaron que León ya se veía cansado e iba a fallar pronto, pero detrás de ellos, Laime estaba sonriendo porque pensaba que era interesante y que nunca había visto a alguien como León. Laime pensaba que los humanos cuyos talentos no podía calcular eran solo las personas más fuertes del continente y no podía ver en las profundidades de su poder, pero podía ver el futuro de la mayoría de los niños. Sin embargo, en el caso de León, no puede ver nada lo que significa que León es más fuerte que él y por lo tanto está fuera de su alcance haciéndole pensar que es interesante. El hombre de antes le dice a su amigo que mire a León que antes era tan arrogante pero ahora está en el último lugar y el otro hombre le responde que León no solo está en el último lugar sino que va a fracasar muy pronto porque la cara de León mostraba que no iba a durar ni 10 minutos. Piensa que es imposible que suspenda y se pregunta por qué solo están corriendo aunque se suponía que era un entrenamiento. Entonces recuerda que en su vida pasada, tuvo que correr como un demonio de bestias hambrientas pero ahora solo correr le hace pensar que fue demasiado fácil.
Entonces sprintó para alcanzar a los demás, haciendo que la Ime se quedara pasmado y se preguntara cómo León seguía corriendo cuando había agotado su resistencia hacía mucho tiempo. Ya había pasado el límite de la determinación en ese momento, así que no debería quedarle ninguna resistencia que exprimir. Así que la Ime estaba confuso sobre cómo León tenía el mismo tipo de mentalidad que la gente que ha entrenado hasta el borde de la muerte. La Ime sonrió mientras pensaba que Leon Sigurd era realmente interesante. Por otro lado, Leon estaba cerca de alcanzar a Ben, lo que hizo que Ben se enfadara y se preguntara cómo Leon seguía corriendo cuando le habían dicho que Leon era demasiado débil para entrenar. Antes de eso, Ben oyó a un hombre informar a su padre de que, según el santo de los trapos, debido a la amarga maldición de León, el hijo de Silvia tiene pocas posibilidades de sobrevivir a la infancia, y mucho menos de aprender artes marciales. Y recuerda que León parecía muy frágil, lo que le hace preguntarse cómo le estaba alcanzando. Entonces Ben piensa que todos son muy molestos, así que planea mostrarle su poder. Entonces usó su aura de utilización mientras pensaba que le mostraría a León lo mucho mejor que era para que se diera cuenta de que nunca lo alcanzaría. Entonces saltó y huyó utilizando su aura, dejando atrás a Lunin y León. Este se sorprende al verlo y piensa que Ben habla como un noble, pero al fin y al cabo, Ben sigue siendo solo un niño. Luego se da cuenta de que Lunin es en realidad más maduro mentalmente que Ben, pero sabe que de cualquier forma, esa prueba no es una competición y es una lucha contra ellos mismos. Así que no hay razón para romper su ritmo solo porque Ben quiera presumir. Un momento después, los demás se detienen porque ya no pueden correr más, lo que hace que se enfaden y se pregunten cómo es que León sigue corriendo cuando oyeron que estaba débil debido a alguna enfermedad, lo que hace que se pregunten si León no se cansa. Pero él piensa que era una tontería porque se siente como si estuviera a punto de morir debido al frío dentro de su cuerpo, y siente que su corazón y pulmones van a colapsar en cualquier momento, pero estaba utilizando el anillo de fuego para exprimir la poca resistencia que le quedaba. Así que aún se alegraba de que, al menos, el anillo de fuego haya mejorado rápidamente y supone que necesita activarlo con toda su fuerza para sentir sus efectos adecuados. Pero entonces el demonio le llamó lastimero y le preguntó si era el estado en el que se encontraba cuando era su futuro recipiente, para luego ordenarle que entregara su cuerpo en lugar de superar a aquel humano de pelo azul. Maldijo y enfadado le dijo que ahora no, pero aún así voló hacia él mientras le decía que lo congelaría todo allí. Tras ser golpeado por ella, sintió un frío escalofriante en el cuerpo, pero sabía que tenía que soportarlo y sintió como su mente era tomada por la rabia. Aún así, necesitaba fingir que no pasaba nada, entonces le dijo que parara y se quedara quieto porque no funcionaría con él. Pero le preguntó burlonamente si realmente no funcionaría con él cuando no había ningún humano que pudiera soportar su rabia. Sintió mucho frío en su corazón mientras le decía que debían ver cuánto tiempo podía soportarlo, pero se dijo firmemente a sí mismo que tenía que soportarlo porque si mostraba siquiera un poco de debilidad, ese demonio bastardo se lo tragaría entero. Se enfadó y le dijo que era una persona testaruda y le preguntó enfadado por qué no le afectaba su ira. Pero la verdad es que se sentía agotado y sentía que iba a morir, y su cuerpo no le obedecía. Entonces su visión empezó a nublarse y no podía respirar bien, lo que le hizo preguntarse si había llegado a su límite. Afortunadamente, la Ime les gritó que pararan porque ya era suficiente. Recuperó el aliento mientras Ben le llamaba testarudo, pero no le importó porque sabía que casi había muerto y suponía que la vida tampoco sería fácil. Lanen lo observó en silencio desde atrás y el demonio lo llamó monstruoso bastardo, pero él solo le dijo que por eso le había dicho que se detuviera porque no funcionaría con él. Sintió que también ayudaba con el crecimiento del anillo de fuego y agradeció la ventana de estado porque también mejoró en capacidad física, así que si seguía entrenando, estaba seguro de que podría vengarse. Pero de repente, se sorprendió al ver que el sistema le mostraba que cumplía la condición y que había superado sus límites de capacidad física. Así, su experiencia aumentó, su fuerza se incrementó en 2, su agilidad en 1 y su resistencia en 5. El demonio le preguntó estupefacto qué era aquello, por qué recibía experiencia extra por aguantar su ira y qué clase de estupidez era aquella. Pero entonces la Ime les dijo que todos habían hecho un gran trabajo y que era para la prueba. Luego les contó lo que había dicho antes de la prueba. Mentía diciendo que solo dejaba pasar un cuarto, lo que hizo que los alumnos se escandalizaran y gritaran que corrían como locos porque él lo decía. Pero les explicó que no podía suspender a tanta gente el primer día, además no especificó que iba a suspender a toda esa gente hoy. Sin embargo, si mostraban el mismo resultado que hoy, la mayoría de ellos sí que suspenderían.
lo que hizo que los alumnos se quedaran atónitos y callados de miedo. Entonces la IME procedió a decirles que estaba seguro de que había dicho que corrieran con todo lo que tenían, pero ninguno de los 160 lo mantuvo hasta el final, salvo uno solo. También hubo gente que se rindió y pequeñas serpientes que utilizaron el aura, pero para ser honesto, no le importaba cómo lo hicieran porque, después de todo, eran ellos los que hacían la prueba. Si hacían lo que él decía, no suspenderían el examen, así que no debían preocuparse, pero tampoco debían pensar que sería fácil. Entonces les anunció que ahora eran aprendices provisionales y que se convertirían en aprendices oficiales si superaban la prueba que harían dentro de 6 meses. Además, él iba a elegir a los aprendices aunque no sería quien clasificara a la gente. Luego les dijo que todos podrían ir a los dormitorios de alta calidad proporcionados por los Seaguards y les recordó que también había un centro de entrenamiento dentro a la izquierda. Un momento después, en el bosque, caminaba con Glenn y le dijo que había visto que alguien había ocupado su lugar de siesta. Entonces Glenn le preguntó qué había pasado, pero él le contestó a Glenn que por qué se lo preguntaba y que como él estaba allí lo habría visto todo él mismo. Aún así, le dijo a Glenn que sabía que tenía muy buenos ojos y que Ben y Lanen tenían mucho talento como ya sabían y los otros niños también tenían un buen potencial para convertirse en pilares de la familia. Sin embargo, no podía ver nada en Leon y estaba seguro de que Leon estaba completamente sin resistencia, lo que le hacía preguntarse cómo Leon seguía corriendo. Luego le dijo a Glenn que era la primera vez después de él que no había sido capaz de ver nada y alguien en su vida había sido muy aburrido desde que su núcleo de energía había sido arruinado. Pero cree que el entrenamiento actual va a ser muy interesante. Glenn le dijo que ser instructor en prácticas era algo que él quería, por lo que no debía distraerse y centrarse en sus deberes. A lo que él contestó que por supuesto, y le dijo a Glenn que sentía que ese año habría alguien a quien dejar su futuro. Pero Glenn le dijo que solo era una coincidencia y que Leon no podía convertirse en un artista marcial. El ambiente entre ellos se volvió silencioso por un momento, pero entonces la IME sonrió y le dijo a Glenn que él mismo sabía muy bien que no era solo una coincidencia. Por otro lado, Leon les dijo que ahora que había terminado, se iría al centro de entrenamiento, cosa que escucharon los demás aprendices. Pero el demonio le preguntó que si iba a entrenar aún más y que si no paraba. Los aprendices le miraron alejarse con caras de disgusto y enfado. Un momento después, uno del linaje indirecto, Kren Sighart, gritó que era imposible y que no había forma de que Leon aguantara tanto tiempo, así que Leon debía haber hecho trampas de alguna manera. El hombre de pelo verde estuvo de acuerdo y les dijo que había oído que Leon estaba enfermo. Entonces el hombre del pelo amarillo les dijo que estaba seguro de que Leon tenía algún tipo de medicina milagrosa porque había oído que el santo de los trapos le había dado una a Leon hacía mucho tiempo. El hombre de pelo castaño se cabreó, gritando que eso significaría que Leon dependía de la medicina para correr tanto tiempo y el hombre de pelo verde continuó diciendo que Leon tenía el descaro de correr tanto tiempo. El hombre de pelo amarillo les preguntó si no creían que debían darle una lección a ese bastardo arrogante de Leon. Un momento después, Leon estaba siendo lanzado con fuerza contra un árbol y entonces les preguntó por qué lo estaban haciendo. Pero el hombre de pelo amarillo solo le preguntó de vuelta si le estaba preguntando por qué lo estaba haciendo. El hombre de pelo castaño le dijo enfadado que le habían quitado el título de linaje directo y que actuaba de forma arrogante solo porque tenía una medicina milagrosa. Entonces el hombre de pelo verde le dijo a gritos que si no fuera por la medicina del santo, no podría haber corrido tanto hoy y le preguntó cómo se atrevía a utilizar trucos sucios como ese, haciéndole suponer que los niños son niños porque están enfadados por algo tan estúpido. El hombre de pelo castaño le dijo burlonamente que no se asustara demasiado porque estaban allí solo para hablar y el hombre de pelo verde estuvo de acuerdo en que solo estaban allí para hablar. Entonces el hombre de pelo amarillo le dijo en tono burlón que se quedara tranquilo porque ese tipo de cosas ocurren muy a menudo. Entonces el hombre de pelo amarillo se lanzó a atacarle mientras le recordaba que el instructor les había dicho que debían hablar un poco más. La ira le preguntó frustrada si iba a limitarse a escucharles hablarle así cuando se suponía que él era su recipiente, y aunque en realidad no era para tanto, le dio un dolor de cabeza. Pero entonces le dio un puñetazo en la cara al hombre de pelo amarillo antes de que pudiera ser atacado primero, haciendo que los otros dos hombres se sobresaltaran. El hombre amarillo cayó lentamente mientras que los otros con el demonio estaban conmocionados por su acción. Los dos hombres observaron preocupados al hombre de pelo amarillo mientras éste les decía que tenían razón y que debían hablar. El hombre de pelo verde intentó atacarle por la espalda, pero éste lo desvió usando el codo y le propinó una patada en el estómago. El hombre de pelo castaño, destrozado,
Preguntó a su compañero qué estaban haciendo y por qué perdían contra un bastardo como León. Pero este se limitó a darle un puñetazo en la cara para que se callara y pateó al de pelo amarillo en el suelo. Ras le dijo emocionado que lo estaba haciendo increíblemente bien y que era una escena magnífica mientras se dedicaba a dar puñetazos al hombre de pelo castaño y a golpear continuamente a los hombres que estaban tirados en el suelo. El hombre de pelo castaño le suplicaba destrozado que parara y el hombre de pelo verde decía que no podía respirar mientras el hombre de pelo amarillo estaba de rodillas disculpándose con él y rogándole que parara. Pero él le pisó la mano y le dijo que, antes de parar, le dejara preguntarle una cosa más, a lo que él accedió inmediatamente. Entonces le preguntó al hombre quién era la persona que les había obligado a hacerlo y si había sido Ben. Pero el hombre de pelo amarillo le contestó que no y le explicó que lo habían hecho sin que Ben lo supiera y que Ben no tenía nada que ver. No se lo esperaba porque pensaba que Ben le odiaba, pero supuso que Ben no estaba tan lejos. Luego le dijo al hombre que suponía que no irían por ahí contando a los demás su conversación y el hombre le contestó, por supuesto con miedo. Pero entonces agarró el pelo amarillo del hombre y le dijo con firmeza que más les valía evitarle si no querían tener otra conversación. El hombre le contestó que no pisaría ni su sombra y le pidió disculpas. Luego les ordenó que se fueran a la mierda si lo conseguían. Luego miró al hombre que huía despavorido sin darse cuenta de que la Imer le estaba espiando por detrás. La Imer piensa que fue un bonito reloj y que es como ver al patriarca cuando era joven. Además, León parece talentoso en las artes marciales también, así que adivina que León es Egar después de todo, un talento desconocido escondido entre los niños más talentosos, haciendo que se interese aún más en él. Un momento después, estaba de vuelta en su habitación y el sistema le mostró que había cumplido las condiciones y que Ras estaba satisfecho con sus acciones, por lo que su agilidad aumentó en 1. Ras le preguntó enfadado por qué tenía puntos extra solo por eso y qué tontería era, pero le preguntó tranquilamente porque no sabía cuándo lo había hecho. Ras le dijo enfadado que claro, que no lo sabía porque nunca le habían quitado el sistema y él le estaba robando el poder que le quedaba en su forma original, pero simplemente le preguntó si era así, enfadándolo más y le gritó que ni siquiera le mostraba gratitud. Aún así, se marchó sin más, así que le dijo que tenía una oferta para él y le preguntó de qué se trataba. Le dijo que debían apostar a algo y que si ganaba, le daría toda la experiencia, pero que si perdía, debía aceptar su rabia. Entonces el sistema le mostró que Ras había sugerido una apuesta y la condición era pasar como aprendiz superior la prueba de entrenamiento. En caso de éxito, todas las estadísticas más 2, opción de intercambio, y en caso de fracaso, la rabia aumenta en 10. Preguntó si se refería a la prueba que la IME mencionó y respondió que sí. Entonces le recordó que la IME dijo que elegiría a los mejores aprendices. Luego preguntó cuál era la opción de intercambio y Ras le contestó que se le daría uno de los rasgos que tiene, pero claro, se le bajaría el nivel al ser tan inferior. Luego preguntó cuál era la penalización por rabia y le contestó que tal y como dice, asumiría la emoción de rabia que posee. Además, la cantidad que obtendría es casi nula, pero con la suficiente, ya no podría controlarse. Al oírlo, se dio cuenta de que era a lo que iba Ras y, teniendo en cuenta cómo se comporta habitualmente, no creía que estuviera mintiendo y que siempre respondía con sinceridad a cualquier pregunta que se le planteara. Además, las recompensas por ganar la apuesta son mucho mejores y supuso que era una manzana envenenada lo que tenía que comer, por lo que sería difícil conseguir un puesto alto si fuera un niño enfermo normal. Pero se había reencarnado, así que le dijo a Ras que no estaba mal y que aceptaría su oferta mientras le ofrecía la mano para cerrar el trato. Ras le dijo emocionado que había hecho una sabia elección y el sistema le mostró que había aceptado la apuesta de Ras mientras pensaba que si utilizaba su vida pasada, no perdería. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, los aprendices estaban agotados, decían que sentían que les iban a estallar las piernas y que no podían ni tenerse en pie por las carreras de la mañana. Pero antes de eso, la IME les preguntó qué estaban haciendo cuando en ese momento era la postura de montar a caballo y parecía una tontería, pero no lo era en absoluto. Entonces la IME les explicó que era un elemento básico para todas las artes marciales y que todo el mundo tenía que entrenarla, así que debían permanecer en esa postura hasta que él les dijera que pararan y que se iba a echar una siesta, pero la IME les recordó que no les estaba obligando porque, como había dicho antes, eran ellos los que hacían la prueba, no él. Uno de los aprendices gritó que ya no podía más y preguntó cuándo iba la IME a enseñarles esgrima. Luego,
Otro aprendiz les dijo a todos que solo hacían ciclismo entre la carrera y la postura de montar a caballo. Pero entonces el hombre del pelo azul les dijo que dejaran de quejarse y que debían ir a practicar esgrima porque su habilidad con la espada podría oxidarse si entrenaban cosas básicas. Entonces los aprendices se fueron, haciendo que Raz le dijera que se iban y preguntándole si no iba a practicar él también. Pero él contestó que no lo necesitaba ahora mismo porque era una pérdida de tiempo entrenar esgrima cuando no estaban suficientemente entrenados en lo básico. Además, sabe que lo que necesita ahora mismo no es una espada y lo que realmente necesita es fuerza física básica porque su cuerpo es más débil que el de los demás debido a la maldición del frío. Y lo básico es lo más importante, tanto para el crecimiento como para el entrenamiento, así que no hay necesidad de que se sienta apurado y solo se concentre en entrenar el cuerpo por ahora. Mientras estaba ocupado haciendo ejercicio, alguien se escondió detrás y lo miró. Una vasalla de la familia, Lanen es León. Sabía que la persona a la que estaba mirando era Leon Siegart y que Leon estaba mejorando rápidamente porque levantaba más peso que ayer. Recordó que había oído que Leon estaba enfermo, pero se dio cuenta de que el peso que levantaba Leon había ido aumentando cada día. Ella sabe que se dio que mejorarían si se esforzaban todos los días, pero aumentar el peso todos los días no tiene sentido y levantar 10 kilogramos más de lo que Leon levantaba al principio de la semana era imposible, haciéndola preguntarse si era porque Leon tiene una actitud diferente al entrenar y cómo puede ser Leon tan constante estando enfermo. Se acercó a él y se detuvo frente a él, sabiendo que había algo en él. Él se sorprendió al verla allí y le preguntó por qué estaba allí, pero ella se limitó a mirarlo en silencio, preguntándose qué hacía que Leon creciera tan rápido. Entonces volvió a la realidad y se sorprendió de estar frente a él, mirándole. Luego caminó hacia su lado y se sentó como si nada, pero entonces levantó la enorme pesa, dejándole confuso. Después, donde quiera que fuera Leon, ella le seguía, y todo lo que él hacía, lo hacía ella, haciéndole darse cuenta de que no era solo su imaginación. Desde que olió ese aroma antes, el aroma fresco y agradable, su cuerpo se sintió más ligero y gracias a ello, fue capaz de levantar mucho más pesado de lo habitual. Entonces Leon le preguntó confuso si tenía algo que decirle, pero ella respondió que no. Entonces Leon se alejó confundido, dejándola pensando que necesitaba seguir a Leon un poco más, así que lo siguió por la sala de entrenamiento mientras copiaba lo que él hacía. Un momento después, la puerta de la sala de entrenamiento se abre, y Ben con otros aprendices entra en la sala. Entonces ven a Lanen siguiendo a Leon. Los otros aprendices preguntaron airadamente por qué Lanen iba por ahí con un tipo como Leon cuando no hay nada bueno que salga de andar cerca de ese bastardo que perdió el título de linaje directo. Pero Ben se limitó a agarrar la espada de entrenamiento de la capucha mientras les decía a los demás que Leon solo estaba perdiendo el tiempo porque ese tipo de entrenamiento repetitivo no tiene sentido y Leon es débil. Así que necesita ese tipo de entrenamiento básico, pero incluso si él hace todo eso, todavía están en un nivel diferente de él. Ben también les dijo que no sabía en qué consistiría la prueba, pero que para prepararse era mejor entrenarse en esgrima al menos por el bien de su propia destreza marcial individual. Así que no debían hacer caso a ese bastardo de linaje indirecto y empezar a entrenar porque los resultados de la prueba se lo dirían todo. Un minuto después, cuando estaba ocupado ejercitándose, alguien se le acercó y el hombre se presentó como Dorian, luego le preguntó si podía entrenar a su lado porque quería aprender la postura correcta. Él respondió que no le importaba. Entonces Dorian sacó algo de su bolsa mientras le daba las gracias y le decía que no era gran cosa, pero que debería probarlo porque sabía bien mientras le daba una galleta. Estaba a punto de decirle a Dorian que estaba bien y que se lo podía comer, pero entonces se dio cuenta de que Lanen a su lado miraba fijamente las galletas que tenía en la mano, lo que le confundió porque la miraba emocionada. Al final, Lanen estaba comiendo felizmente la galleta, haciéndole darse cuenta de que hay otra única en la fiesta. Un momento después, ambos estaban ayudando a Dorian a entrenar. Después de que pasaran unos días, semanas y meses más, estaban ocupados entrenando. Pero durante esos días, Leon formó una relación con Dorian y Lanen mientras Burton estaba ocupado entrenando por su cuenta con sus marionetas aprendices a su alrededor. Habían pasado 6 meses desde que empezaron a entrenar y cada día corría dispuesto a morir. Las espaldas de los tipos que vio frente a él mientras corría el primer día ya no estaban allí y cuando exhaló una respiración temblorosa y levantó la vista, solo quedaban 2 personas frente a él. Después de todo ese tiempo, llegó la mañana del día de la prueba.
En la arena, el anfitrión les dijo a todos que se alegraba de verlos a todos allí y que todos los guardianes también estaban allí para verlos. Brass le dijo burlonamente que seguro que se acordaba de la apuesta y que al final no había podido superar a esos dos, así que debería prepararse para recibir su rabia. Pero él se limitó a empujar a Brass hacia atrás mientras le decía que la prueba era diferente, así que no sabían cómo acabaría. Luego le preguntó a Dorian, que estaba en el suelo, qué estaba haciendo y Dorian le contestó que solo estaba nervioso porque la prueba era hoy, así que anoche no pudo dormir nada. Luego les preguntó si alguien tan débil como él podría hacerlo. Se quedó callado al ver a Dorian cuando Lannon le llamó y le ofreció una galleta, pero él respondió que estaba bien. Entonces vio a Ben mirándole con desprecio, lo que le hizo preguntarse por qué estaba rodeado de gente tan rara. Por otro lado, Sylvia le dijo emocionada a Ellen que mirara a Leon tan alto y seguro de sí mismo. Ellen le dijo que lo había visto y que Leon había aguantado 6 meses enteros de entrenamiento tan duro. Además, pensó que Leon había hecho amigos, pero no le sorprendió porque tenía una personalidad cálida. Ellen también le dijo a Sylvia que Leon había sido muy considerado desde pequeño y que no se había quejado ni una sola vez. Además, Leon había hecho amigos, así que estaba muy orgullosa de él. Sylvia sonrió al recordarlo y miró orgullosa a su hijo cuando alguien gritó que el patriarca hacía su entrada. Entonces Glenn entró orgulloso en la arena, haciendo que la gente se asustara y preguntara si Glenn estaba mirando. Pero él solo caminó hacia el centro y se sentó en su trono mientras la gente murmuraba sobre por qué estaba allí cuando nunca había venido a mirar. Laime también se sorprendió al verlo y alegremente le preguntó por qué estaba allí. Él respondió que era un evento que elegía el futuro de la familia y todos reaccionaron como si él no debiera estar allí, pero Laime le dijo torpemente que no era eso lo que quería decir y que era bienvenido allí. Entonces Laime les dijo a todos que ya que el patriarca estaba allí, no había tiempo que perder, así que procederían con la prueba de inmediato y él anunciaría los detalles de la misma. Entonces Lamo liberó su poder y se esparció alrededor de los aprendices, haciendo que se quedaran atónitos en estado de shock. Leon se sorprendió cuando escuchó a Laime decirles que debían atravesar su aura y que era la prueba que les estaba haciendo. Bueno chicos, este es el final del video. Si te gustó este video comenta la parte 2 en la sección de comentarios, también suscríbete al canal, dale a la campanita y like al video. Gracias por verlo y hasta la próxima otra vez.